Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda del hechicero. Este va a ser el capítulo 39. Fletcher apretó los dientes, frustrado cuando el símbolo que había grabado en el aire comenzó a parpadear y por último se apagó. Otra vez Fletcher, concéntrate, le ordenó Arcturus. Recuerda los pasos. Fletcher levantó un dedo resplandeciente y dibujó el nuevo glifo del conjuro del escudo. Quedó flotando en el aire delante de su mano mientras lo alimentaba con un lento flujo de mana. Bien, ahora fíjalo, gruñó Arcturus. El chico se concentró en el símbolo y mantuvo el dedo en el centro exacto. Lo dejó allí hasta que la luz parpadeó y Fletcher notó que quedaba fijado en su sitio. Movió la mano y el símbolo siguió el recorrido de su dedo como si estuviera unido a él por una estructura invisible. Le caían gotas de sudor por la espalda, pero las ignoró, pues ya le estaba costando bastante mantener la concentración. Empuja el mana a través del símbolo con cuidado. Tienes que alimentar el glifo al mismo tiempo. Aquella era la parte más difícil, mientras hacía malabarismos para mantener simultáneamente dos flujos de mana, uno que alimentara el glifo y otro que lo atravesara. Fletcher tuvo la sensación de que la mente se le acabaría partiendo en dos. El símbolo parpadeó una vez más, pero el muchacho apretó los dientes y consiguió que una fina corriente de sustancia opaca atravesara el glifo y saliera por el otro lado. Eso es, lo has conseguido. Ahora aprovecha para darle forma, lo apremió Arcturus. El escudo no disponía de mucha energía con la que trabajar, pero Fletcher no quería arriesgarse a enviar más por si acaso se desestabilizaba la conexión. Igual que había hecho con la luz errante durante su primera clase, intentó convertir la energía en una esfera. Bien hecho, aunque esto no es una luz errante, los escudos hay que estirarlos. Adelante puede que no tengas otra oportunidad de ponerlo en práctica. Pero Fletcher no pudo mantener estable el glifo por más tiempo. Emitió un breve destello y luego se disipó. Un instante después la esfera hizo lo mismo. Bien, volveremos a intentarlo en la próxima clase. Descansa, Fletcher, dijo en un tono de voz teñido de decepción. Fletcher, furioso consigo mismo, apretó los puños. A los demás alumnos repartidos por el atrio no les estaba yendo nada mal. Los nobles eran los mejores. Puesto que ya habían aprendido a hacer conjuros en casa, se dedicaban a cambiar el grosor y la forma del escudo. Malik tenía un talento especial y era capaz de crear un escudo curvo tan grueso que apenas se podía ver nada a través de él. La mayoría de los amigos de Fletcher también conseguían crear un escudo en cada intento, a excepción de Rory y de Atlas, que solo lo consiguen en un intento de cada dos. Fletcher, sin embargo, solo lo había podido hacer una vez a lo largo de las 3 últimas horas. Desanimado, se sentó en un banco en la otra punta del atrio y se dedicó a observar a los demás. Desde la primera clase con Rook, ya hacía varias semanas, todo había ido de mal en peor. Primero lo de las piedras de cristal. Rook se había dirigido a la fila de plebeyos y les había permitido elegir una piedra de la caja en la que guardaban las que sobraban. A Fletcher lo habían dejado para el último, deliberadamente, con lo que la única piedra que había quedado era un fragmento violeta del mismo tamaño y de la misma forma que un chelín. Para poder ver algo a través de él se lo había tenido que acercar mucho al ojo y observar como un mirón a través de la abertura de una cerradura. Por si eso fuera poco, Rook había obligado a los plebeyos a practicar con la piedra de cristal en la sala de invocaciones. En cambio, los nobles enviaban a sus demonios a explorar las zonas más seguras del éter. Luego, claro, había llegado la siguiente clase con Arcturus. El capitán no parecía enfadado con Fletcher, pero le había dado mucho que pensar al chico. Nunca me han gustado mucho los inquisidores y Rook es el peor. El anciano rey Alfred creó 3 instituciones, la Inquisición, los Pinkertones y los magistrados, y todas esas instituciones están podridas. El rey Harold las heredó cuando su padre abdicó, pero según los rumores, no le gusta cómo hacen las cosas. Si Rook intenta causar problemas, el rey Harold ni siquiera lo sabrá. Lo que me preocupa es que se involucre el anciano rey Alfred, aunque por lo general no sale de palacio, así que con un poco de suerte no llegará a enterarse de nada. No te preocupes, Fletcher, tú no has hecho nada malo. Lo único que espero es que a Rook no se le ocurra mandar a los inquisidores a tu casa para que empiecen a destrozarlo todo. Esas últimas palabras habían acosado a Fletcher durante semanas, hasta el punto de que había decidido no enviarle ninguna carta a Verdon por miedo a que espiaran su correo y le encontrasen. Si Rook descubriera el crimen que había cometido, no, ni siquiera se atrevía a pensar en esa posibilidad. Lógicamente, eso no había sido lo único que había desanimado a Fletcher. Goodwin les ponía muchas tareas.
les exigía larguísimas redacciones sobre demonología y se demostraba muy crítico y mordaz con ellos si cometían el más mínimo error. Pero no hay mal que por bien no venga, pensaba Fletcher, pues se había ganado unos recientes elogios por parte de Goodwin en la segunda clase de demonología. Después de tanto estudiar las razas de cánidos y sus parientes lejanos, el muchacho los había sabido identificar correctamente y describió con elocuencia los demonios de Penélope y de Malik. El de Penélope era un búlpido, un demonio zorro de 3 colas, algo más pequeño que un cánido común, pero bastante más ágil. Poseía un elegante hocico terminado en punta y un suave pelaje rojizo que relucía con un color cobre bruñido. El anúbido de Malik era uno de los parientes más raros de los cánidos. Caminaba sobre 2 patas, más o menos como un felido, pero tenía cabeza de chacal y una suave capa de pelo negro. Los anúbidos eran parientes cercanos de los demonios preferidos del comandante Goodwin, los licántropos, criaturas parecidas a los anúbidos pero provistas de grueso pelo gris y cabeza de lobo. Los anúbidos eran muy populares entre los magos de batalla procedentes del desierto de Akbat, aunque la especie se hallaba al borde de la extinción en la parte del éter a la cual se accedía desde Omnium. El demonio de Rufus era otra lutra, pero para desesperación de Atlas. Aunque pasaba pocas veces, Rufus había recibido su demonio más o menos de la misma forma que los plebeyos, es decir, a través de la donación obligada de un manuscrito de invocación. Eso sucedió porque el padre del chico no era hechicero y su madre, que sí lo era, había muerto cuando Rufus era muy pequeño. En lo único en que Fletcher creía que tener talento innato era en el manejo de la espada. Sir Calder lo había animado a tomar clases adicionales para aprender la técnica específica del Khopesh. El principal escollo era que no sabía controlar su agresividad. Según Sir Calder, la paciencia era una de las virtudes más importantes del espadachín. «Muy bien, acercaos todos, por favor», gritó Arcturus. El grupo se reunió en torno al profesor. Todos estaban entusiasmados, pues al fin iban a presenciar una clase práctica de conjuros. Durante las últimas semanas habían aprendido a canalizar el maná para poder seguir practicando con las luces errantes, cuyo movimiento, tamaño, forma y brillo debían controlar. Según decía Arcturus, las técnicas aprendidas con las luces errantes les resultarían muy útiles con el tiempo. Bien, muchos de vosotros habéis tenido problemas cada vez que habéis intentado producir un conjuro. A otros lo que os ha costado es conseguirlo con rapidez. A ver si os lo puedo explicar. Tanto la velocidad como la fiabilidad son esenciales para el éxito del mago de batalla, dijo Arcturus. Bien, ¿quién puede decirme cuáles son los 4 conjuros básicos del mago de batalla? Penélope levantó la mano. El conjuro del escudo, el del fuego y el del rayo. Muy bien, pero solo has citado 3. ¿Quién puede decir cuál es el 4? La telequinesia, aventuró Seraph. Exacto, la capacidad de desplazar objetos. Fijaos bien, dijo Arcturus sonriendo. Levantó una mano y trazó una espiral en el aire, como si estuviera removiendo una taza de café. De repente retiró la mano y el sombrero que llevaba salió volando hacia las vigas del techo para luego volver a bajar flotando lentamente hasta su cabeza. Fletcher vio una especie de turbulencia en el aire justo debajo del sombrero, como si fuera la reverberación del calor en un día soleado. El arte de mover objetos es difícil, porque a diferencia de los conjuros del escudo, fuego y rayo, el de la telequinesia es prácticamente invisible a simple vista. Por decirlo de alguna manera, es mucho más difícil echarle el lazo a algo y luego manipularlo si no podemos ver la cuerda que estamos utilizando. Muchos magos de batalla se limitan a lanzarlo y provocan una explosión que hace saltar a los enemigos por los aires, pero tienen que emplear mucho maná. Arcturus, que parecía tener ciertos remordimientos, contempló la pila de manuscritos que Penélope había llevado a la clase. Estaban repletos de otros símbolos que él mismo les había ordenado memorizar. Lógicamente existen cientos de conjuros más. El conjuro de la curación, por ejemplo, que es difícil pero útil. Actúa con lentitud, por lo que nos sirve de mucho en el fragor de la batalla. Existen algunos símbolos que necesitaréis el año próximo, pero se trata de conjuros que ahora no podéis hacer, como el conjuro de la barrera. Ese ya lo veréis en directo durante el torneo. En cualquier caso, si os limitáis a los 4 conjuros básicos, no os irá mal con vuestros rivales, pero en los exámenes escritos saldrán los otros conjuros, así que os lo deberéis aprender todos. Se acabó la clase. Y tras esas palabras, Arcturus giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Los otros chicos empezaron a parlotear alegremente, pero Fletcher no quería quedarse a hablar, de modo que siguió a Arcturus y le tiró de la manga.
«Señor, ¿le importa si le pregunto cómo se encuentra la capitana Lovett?» Arcturus se volvió con el ceño ligeramente fruncido y miró a Fletcher directamente a los ojos. «Está en estado de choque debido al éter. Tal vez no se recupere nunca o tal vez se recupere mañana. Voy a leerle siempre que puedo», dijo Arcturus dándole un golpecito al libro que llevaba bajo el brazo. Por suerte para Capitán, uno de sus demonios Valens no estaba perfundido cuando se produjo el accidente. Utilizando su propia mente es posible que ella consiga ver a través de los ojos de Valens. Solo los hechiceros muy experimentados han conseguido dominar esa técnica, pero Lovett es una de las personas más experimentadas que tengo el honor de conocer. Si alguien puede hacerlo es ella. Le apretó un hombro a Fletcher para animarlo y sonrió. «Bueno, ahora voy a descansar un poco. Hoy te has esforzado mucho». Fletcher asintió y se alejó pesadamente hacia la escalera que subía al ala oeste. Ansiaba la soledad de su habitación y la compañía de Ignatius, al cual solamente podía invocar en alguna que otra clase. Con la capitana Lovett en estado de shock, Fletcher se sintió más solo que nunca. Sus amigos lo animaban y eran buenos chicos, pero cada cual tenía sus problemas. Hasta Arcturus se prodigaba menos últimamente, aunque Fletcher no sabía si era porque estaba decepcionado con él o por la presencia de Rook o el estado de Lovett. Estaba tan cansado que notaba la mente embotada, por lo que se equivocó de planta y fue a parar a los dormitorios de los nobles. Cuando estaba dando media vuelta para dirigirse de nuevo hacia la escalera, algo le llamó la atención. Era un tapiz que representaba varias figuras con armadura en mitad de una batalla. Se acercó y contempló con interés la delicada urdimbre que había dado vida a aquellas figuras. Fletcher se inclinó un poco para leer la placa situada en la base del tapiz. El héroe del puente de Watford. «Increíble, Escipio consiguió tener una carga de rinocerontes orcos», murmuró. De repente oyó pasos. Al recordar que estaba en la planta de los nobles, corrió hacia una puerta y se ocultó en la oscuridad. No le apetecía nada otro encuentro con Tarkin, y menos aún teniendo en cuenta su estado de ánimo. «¿Le has visto la cara a ese payaso cuando le ha salido mal el conjuro? Casi lloro de la risa. El muy bastardo se creía que era especial, y ahora míralo», dijo Tarkin. Por la risita ahogada que se oyó a continuación, Fletcher supo que estaba con Isadora. «Qué gracioso eres, hermanito, pero hoy con tanta clase inútil no hemos tenido ni tiempo de hablar. Dime, ¿qué decía padre en su carta?» «Ya sabes que no puedo decir gran cosa, y menos en algo tan comprometedor como en una carta, pero sé leer entre líneas. Va a ser esta noche. Mañana por la mañana seremos los mayores fabricantes de armas de Omnium. Lo único que tendremos que hacer después de librarnos del padre de Seraph y apoderarnos de su fábrica de munición. Una vez conseguido esto, nos habremos quedado con todo el pastel. Bien, nuestra herencia volverá a estar a salvo, pero ¿te ha dicho si...?» La voz de Isadora se fue apagando cuando entraron en una de las habitaciones y cerraron la puerta. Estaba a punto de abandonar su escondite cuando oyó más pasos. Las pisadas se fueron acercando poco a poco hasta detenerse justo delante de la habitación en la que habían entrado Tarkin e Isadora. «Vamos, Silva, puedes hacerlo», dijo la voz cantarina. Fletcher se quedó perplejo. ¿Qué hacía Silva visitando a los Forsyth a aquellas horas? «¿Hacer qué?», preguntó Fletcher al tiempo que salía entre las sombras. Silva contuvo una exclamación y se cubrió la boca con las manos. «Fletcher, pensaba que ya estabas acostado». «¿Hacer qué?», repitió Fletcher. «He venido a hacer las paces con ellos», murmuró rehuyendo la mirada suya. «¿Por qué? ¿Qué te ha pasado de repente para que quieras hacer tal cosa? Te abandonaron cuando más los necesitabas». «He olvidado por qué estoy aquí, Fletcher. Pertenezco a los elfos. Soy la primera hechicera de mi raza en los últimos 100 años. Además actúo de embajadora. Tú y Otelo habéis sido muy buenos conmigo y no os deseo nada malo. Pero no puedo distanciarme de la nobleza, y menos aún cuando están en juego las relaciones entre nuestros países. Zacarías Forsyth es uno de los consejeros más importantes y antiguos del rey Harold, y es precisamente el rey quien puede forjar una alianza entre nuestras naciones. Estrechar los lazos de amistad con sus hijos servirá para que apoye nuestra causa», dijo Silva. «Pero Silvan, si ni siquiera les caes bien, solo buscan tu amistad por interés, lo mismo que yo la suya. Lo siento, Fletcher, pero la decisión está tomada. Esto no cambia nada entre nosotros, pero es así como deben de ser las cosas», afirmó. «Oh, desde luego que lo cambia todo. ¿Crees que voy a confiar en ti si te haces amiga de esas dos víboras?» «Fletcher, por favor», le suplicó Silva. Pero ya era demasiado tarde. Fletcher se marchó airadamente. La rabia que le hervía en la sangre sustituyó la tristeza. Condenada Elfina con sus maniobras, y condenados nobles, todo se estaba desmoronando, sus amigos y los estudios, y no podía contactar con Verdon, pues Rook no le quitaba el ojo de encima. Rory, Seraph y Genevieve, eufóricos por el éxito obtenido, estaban charlando en lo alto de la escalera. Fletcher se dejó caer en un sillón tras ellos con la esperanza de que lo dejaran en paz.
Creo que mi nivel de realización está subiendo, dijo Rory. Me ha ido bastante bien y creo que Malaki también está subiendo niveles. Me parece que no has entendido del todo cómo funcionan los niveles de realización, Rory, le dijo Seraph. Tu destreza a la hora de realizar un conjuro no tiene nada que ver con el nivel. La realización solo refleja la cantidad de energía demoníaca que puedes absorber. Malaki no subirá jamás de nivel, siempre será de nivel 1. Los demonios conservan el mismo nivel de realización durante toda su vida, por mucho que tu demonio se vuelva más grande o fuerte. Oh, murmuró Rory, pero entonces ¿por qué Tarkin le gritó a Fletcher que Ignatius tenía un nivel más bajo que Trevius si no tiene nada que ver con su poder? Porque en cierta manera es como una guía. En general un demonio de nivel 7 es probablemente más fuerte que un demonio de nivel 6. Tampoco es que sea una norma inamovible. Por ejemplo, un félido es capaz de derrotar a un cánido en 9 de cada 10 ocasiones, por mucho que los dos sean de nivel 7. O el golem de Otelo, por ejemplo, cuando sea adulto será mucho más poderoso que un cánido, aunque el golem sea un nivel 8 y el cánido un nivel 7. Vale, pues entonces da igual, dijo Rory. No te preocupes, seguro que tú sí que aumentas de nivel. El comandante Goodwin me dijo que es muy poco frecuente que un hechicero conserve el mismo nivel durante toda su vida. Solo se quedan igual los que no capturan otros demonios o los que tienen muy mala suerte durante el aumento natural. ¿Y cómo se supone que voy a capturar otros demonios si Rook no nos deja ir a cazar?, preguntó Rory. Rory, espera, solo es un año, dijo Genevieve intentando hacerlo entrar en razón. El chico, sin embargo, la ignoró y se marchó enfurruñado de la habitación. La muchacha le dedicó a Seraph una mirada de exasperación y luego siguió a Rory hasta los dormitorios. Seraph se mordió el labio y suspiró. Ya he vuelto a meter la pata, solo quería que tuviera unas expectativas más realistas, nada más, murmuró. La habitación permaneció en silencio mientras Seraph tomaba unas cuantas notas para la próxima redacción sobre demonología. Al poco, sin embargo, se cansó y apagó su luz errante, por lo que la habitación quedó en penumbra. Espera, tengo que preguntarte algo. Claro, ¿qué ocurre?, preguntó Seraph al tiempo que bostezaba. ¿A qué se dedica tu padre? Te pregunto porque he oído a Tarkin decir algo sobre deshacerse de tu padre, algo relacionado con su negocio. Seraph se quedó inmóvil, pero Fletcher se dio cuenta de que estaba manteniendo una intensa lucha interna. Finalmente, Seraph se relajó y se sentó en un sillón junto a Fletcher. Supongo que si yo conozco tus secretos es justo que te cuente los míos, pero prométeme que no dirás ni una palabra de esto a nadie. Fletcher asintió. Nací y me crié en Antioquía, la misma ciudad de la que proceden Malik y su familia, los Saladín. La familia de Malik no posee grandes extensiones de tierras o bosques como los otros nobles, pero sí que tienen muchos negocios y propiedades. El motivo es que la ciudad está rodeada de desierto, donde no crece nada y el agua escasea. Entonces, ¿los Saladín también están implicados?, preguntó Fletcher. No exactamente, mi padre asumió ciertos riesgos, compró grandes extensiones de desierto. Eran tierras baratas pero prácticamente inservibles. Recuerdo que mis padres se pasaron una noche discutiendo cuando él se gastó todos nuestros ahorros en esas tierras. Y entonces un día vino un enano a visitarnos, nos contó que los de su clase no tienen derecho a poseer tierras excepto las que se les asignan en Corcilum, pero que él y su pueblo las necesitaban. Los nobles, dijo, no querían hacer negocios con ellos, pero tal vez mi padre sí. Sabía que los enanos tenían algo que ver, exclamó Fletcher. Resultó que los enanos necesitaban grandes cantidades de metales y de azufre. Habían explorado nuestras tierras y habían descubierto depósitos bajo la arena a gran profundidad. Sin sus conocimientos nosotros no podríamos extraer jamás esas materias. Pero sin nuestras tierras ellos tampoco, así que hicimos un trato. Ellos nos ayudarían a construir las minas y nos prestarían el dinero que necesitábamos para contratar a los trabajadores. A cambio nosotros negociaríamos exclusivamente con ellos y no podríamos vender a nadie más. Ellos procesarían las materias primas y dividiríamos equitativamente los beneficios. ¿Pero por qué azufre?, preguntó Fletcher. Todo empezaba a cobrar sentido. Porque se utiliza en la fabricación de la pólvora, y lo mejor es que al parecer solo se encuentra en grandes cantidades en el desierto de Akbat, y nosotros poseemos todas las tierras lo bastante cercanas a la civilización como para que las minas sean viables. Toda bala de plomo que se dispara y todo barril de pólvora se produce en las minas Pasha o en la fábrica Pasha. Por cierto, que ese es mi apellido. Bueno, ¿y por qué les interesa tanto todo eso a los Forsyth? ¿Es que no sabes nada? Su mayor negocio es el de la producción de armas. Son los principales proveedores de espadas, armaduras, yelmos e incluso uniformes. Cuando los enanos inventaron el mosquete, el negocio de los Forsyth empezó a perder terreno. Las armas de los enanos son cada vez más populares y cuando luchan con mosquetes, los soldados ni siquiera necesitan llevar armadura, ya que pueden disparar desde lejos. Creo que los Forsyth no saben cómo acabar con nosotros, pero no me sorprendería que lo estuvieran planeando. Han hecho un comentario sobre un importante acontecimiento que se va a producir esta noche, pero también decían algo de ocuparse de tu padre después, advirtió Fletcher.
Ya es tarde para tomar medidas, pero mi padre está bien protegido. Yo no me preocuparía mucho. Esperaba que Tarkin y Isadora no supieran quién soy, pero creo que sé cómo lo han averiguado, dijo Seraph sonriendo. Primero perdimos a una familia noble, los Rayleigh, luego los Quinnsouth y los Forsyth se unieron en una misma casa. De repente el rey Harold había perdido a 2 de sus familias nobles más antiguas. Quería crear nuevas casas, por lo que propuso conceder títulos a los pocos segundos o terceros hijos de nobles que hubieran nacido discípulos. Pero a los nobles no les gustó mucho la idea, porque normalmente los casaban con los primogénitos de otras casas nobles, así que el rey tuvo que buscar otra solución. Mi padre mantiene buenas relaciones con los enanos, posee muchas tierras y tiene casi tanto dinero como cualquier noble, pero eso no es suficiente. Para ser noble hay que ser discípulo. Entonces llegaron un día los inquisidores y me hicieron las pruebas. Y descubrieron que eres discípulo, dijo Fletcher. Puedes empezar un nuevo linaje noble, puesto que tu primogénito también sería discípulo. Exacto, el rey lo anunciará públicamente el año que viene, pero ya se lo ha comunicado a los nobles. Creo que ahora mismo no soy santo de la devoción de los gemelos ni de Malik. Buenas noches, Fletcher, dijo Seraph, y recuerda que este es nuestro secreto.